Estamos con la doctora Lourdes Morales, la coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas. Lourdes, buenas noches. Terminamos el día, muchas ideas fluyeron, muchos conceptos, en fin. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué te quedas? ¿Qué te guardas para ti Bueno, de este evento? creo que ha sido una jornada muy rica, creo que ha sido muy interesante ver experiencias comparadas de países con contextos de fuerte desigualdad como México y países también con pues, un desarrollo institucional pues, más estable, como la visión con la que inició el seminario en la conferencia de Daniel Kaufman. ¿Qué se dijo el día de hoy y con qué nos podemos quedar? Bueno, pues se dijo en un primer momento que las medidas que frecuentemente se utilizan para atajar el fenómeno complejo como es el de la corrupción, pues a veces pasan por reformas institucionales, a veces pasan por políticas públicas, pero casi siempre tienen que pasar por una transformación social en donde se logre una modificación de comportamientos. La buena noticia es que en perspectiva general, en diversos países y a través de los indicadores como el índice de gobernabilidad, pues podemos ver que cuando se aplican las medidas de manera eficiente, con mecanismos de seguimiento y con mecanismos de evaluación y se logran finalmente impactar en los comportamientos, sí se mueven otros indicadores, o sea, sí se puede entonces combatir la corrupción. Eso yo creo que es una primera cuestión alentadora, porque no es un mal inevitable, no es una condición de la cual no podemos escapar, sino que sí se puede tomando las medidas adecuadas. Hay esperanza. Hay esperanza. En el caso brasileño, pues hemos visto cuestiones muy innovadoras con el caso de Lava Jato y cómo pues ciertamente hay momentos en la historia de los países de quiebre, momentos que generan crisis y que también generan oportunidades, como fue el caso de Lava Jato. Y ahí pues vimos diferentes perspectivas, desde la perspectiva del Tribunal de Cuentas y la enorme labor que ha hecho para mejorar sus investigaciones y para mejorar las acciones de prevención, como desde la academia, a través de los análisis de casos, y pues la sociedad civil a través de los observatorios y la coordinación y las interacciones que se dan entre actores autónomos y actores estatales. Entonces, pues ahí también un caso interesante en donde me quedo con algo que no se dijo en ese panel, pero se dijo en otro, citando el caso brasileño, de que en México muchos de los casos para documentar casos de corrupción suceden a partir de la transparencia y en Brasil suceden a partir de la participación, lo cual pues es algo interesante. En los otros casos que se mencionaron, pues se puso en evidencia cómo pues el contexto importa, cómo las fortalezas institucionales sí dan resultados diferenciados en los distintos países, pero sin duda el Estado de Derecho, la libertad de prensa y la participación social informada son factores que generan cambios pues, positivos, ¿no? En esto del combate a la corrupción y la relación que hay con los temas de desigualdad. En el caso colombiano se exploró mucho el tema de las redes y a la luz de las reformas recientes pues se exploraron y se hablaron de modelos en donde pues no se acaba de dotar de autonomía a las instancias encargadas del control, de la fiscalización, de la documentación de los casos de corrupción, además de que hay otros factores como la guerrilla, el crimen organizado, que pues también aumentan la complejidad en la resolución de casos, lo cual nos recuerda que las recetas importadas pues no van a funcionar si no se toma en cuenta la realidad de cada país, ¿no? Entonces eso también fue muy interesante. Posteriormente se habló del caso Guatemala y toda la historia de la CICIG, lo cual pues nos deja pensando en estos procesos de justicia transicional, en donde sin duda en el caso mexicano, como es muy diferente al caso guatemalteco, pues no estaríamos pensando en un modelo así,
porque si no, no hubiéramos optado por proponer el Sistema Nacional Anticorrupción. Por supuesto. Pero no cabe duda de que un seguimiento a través de personas de México, no necesitamos que los extranjeros vengan a arreglarnos nuestros problemas, sino que sí hay aquí capacidades, experiencia, instituciones, pero sí podría ser una especie de mecanismo de justicia transicional que acompañe la labor de la Fiscalía. Y eso pues también nos deja con un buen aprendizaje y una buena reflexión. Posteriormente pues, se habló de las diferentes desigualdades que hay y cómo se manifiesta en América Latina y pues también las propuestas que pueden existir para estos vínculos entre desigualdad y corrupción para eliminar las brechas y tener una voz, que es otra forma de captura del Estado, cuando las personas no tienen acceso a una voz y solo es un pequeño círculo el que toma las decisiones que nos afectan a todos. Y bueno, finalmente se trató un caso hipotético para ver cómo funcionaría el Sistema Nacional Anticorrupción. Se mostraron evidentemente las fortalezas que hay en cuanto a la formación institucional del Sistema Nacional de Transparencia y pues los años de aprendizaje que hemos acumulado a través del ejercicio del derecho de acceso a la información y lo importante que es esta pieza para poder documentar y terminar con el eslabón de los mecanismos de rendición de cuentas, que es la responsabilidad pública. Entonces, pues, las diversas instituciones que conforman el sistema, pues, hablaron de sus nuevas atribuciones. Hay otras que no se acaban de terminar de dibujar y que son los desafíos que tenemos, como por ejemplo el caso de la Secretaría de la Función Pública o la Sala Especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa o la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Que todavía no acaba de configurarse. Ya hay un avance normativo al respecto, pero todavía no tenemos claridad por parte de los responsables de cómo se van a iniciar los procesos y la coordinación dentro del sistema. Pero esto fue pues muy ilustrativo para saber los retos que tenemos enfrente, pues no solo en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo. En este sentido, el seminario se llamó Desigualdad y Corrupción, el Estado bajo captura. Es una pregunta que se la hice prácticamente a todos los ponentes, pero ahora se la hago a la coordinadora de la Red Nacional por la Rendición de Cuentas. ¿Por qué darle este enfoque? ¿Por qué darle hoy este enfoque de desigualdad y corrupción en un vínculo conceptual que no necesariamente es automático, ¿no? Y de cara a lo que viene, ¿qué pendientes nos quedamos a partir de este seminario? Pues mira, en primer lugar porque creemos que hemos estado convencidos desde que nació la red de que la rendición de cuentas es pues, uno de los mecanismos más eficientes para atajar el problema de la corrupción. Pero hablar de rendición de cuentas implica no solo hablar de eficiencia y de mecanismos institucionales, ¿no? O de virtud de los gobiernos, claro, para hablar en términos de Bovens, sino que también implica otorgar y garantizar el ejercicio de derechos a todos los ciudadanos. El beneficiario central de la rendición de cuentas pues, es la ciudadanía. Entonces, en un país con tantas desigualdades como es México, en donde un pequeño porcentaje de la población concentra un fuerte porcentaje de la riqueza del país, pues son dos desafíos que vienen de la mano. O sea, la corrupción y la desigualdad pues son dos caras de la misma moneda, de una fuerte interrelación. Entonces, nos pareció muy importante darle este enfoque de derechos y también pues, tomar en consideración pues, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Si tú le preguntas al ciudadano de a pie, ¿usted cree que la rendición de cuentas es el problema más, la falta de rendición de cuentas es el problema más grave que tiene su país? Pues te va a decir que no, porque se ve como algo abstracto. Claro. Pero en cambio, si hablamos de servicios, si hablamos de acceso a la educación, claro, si hablamos de acceso a la salud, claro, que son derechos básicos, pues entonces sí hacemos este vínculo con la rendición de cuentas y con la necesidad de generar una sociedad de iguales y de tratar de abatir de manera más eficiente el rezago y de enfrentar esta captura que hay del Estado por parte de solo unos cuantos. Ya para ir cerrando, Lourdes,
puedes ofrecer un mensaje a los mexicanos, ¿no? que seguramente nos verán, nos ven desde las redes sociales. ¿Qué esperanzas podemos tener de cara al combate a la corrupción, esta lucha que hace la red por la rendición de cuentas en favor de la transparencia? Un último mensaje, un corolario para este seminario. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Pues yo diría que los mexicanos no somos corruptos por naturaleza, no nacemos corruptos y no es un mal del cual no podamos escapar. Sí hay forma de hacerlo, no va a ser fácil, no va a ser mañana, no va a ser cuestión de publicar una ley o una serie de leyes o de crear unas cuantas instituciones, sino que va a tomar mucho tiempo. Pero también hay una parte de la cual nos tenemos que hacer responsables y es el cambio de mentalidades, el cambio social que tenemos que generar desde cada una de nuestras familias, desde cada una de nuestras comunidades, porque si no empezamos a trabajar para empezar nosotros mismos a pensar diferente, a educar diferente y a actuar diferente, pues por muchos cambios que haya desde arriba, bueno, no vamos a ver los resultados abajo si no trabajamos desde la sociedad. Doctora Lourdes Morales, buenas noches, muchas gracias por este esfuerzo que se hace por la rendición de cuentas en nuestro país, también transmitir este agradecimiento a cada una de las instituciones convocantes por medio de la red.